Buenos días, mi nombre es Diego Berríos, estudiante de Comunicación Social, y en esta breve presentación hablaremos acerca del periodismo literario. El periodismo literario es un género que fusiona la narrativa literaria con la investigación periodística. Su objetivo es contar historias reales de manera atractiva y profunda, utilizando técnicas literarias que enriquecen la experiencia del lector. Este enfoque permite que los hechos sean presentados no solo como información, sino como relatos que resuenan emocionalmente con el público. La naturaleza de antecedentes. El periodismo literario se caracteriza por su estilo narrativo, donde se emplean elementos como la descripción vívida, el diálogo, la caracterización de personajes y la construcción de escenas. Esto permite que el lector se sumerja en la historia, casi como si estuviera leyendo una novela. Por ejemplo, dentro de sus antecedentes históricos tenemos que en el siglo XIX autores como Émile Zola o en su enfoque literal naturalismo como Mark Twain, con el uso del humor y la crítica social, y comenzaron a experimentar con un estilo narrativo en sus reportajes. Zola, por ejemplo, utilizó en su obra Germinal para abordar las condiciones laborales de los mineros, combinando la ficción con la realidad social. Su trayectoria histórica es que se consolida en el siglo XX, alrededor de la década de 1960, donde el periodismo literario se establece como un género propio en los Estados Unidos, con figuras destacadas como Tom Wolfe, que es conocido por su estilo innovador y su enfoque en la cultura contemporánea, donde él popularizó el término nuevo periodismo, que se refiere a la utilización de técnicas literarias en el periodismo. Truman Capote, que en su obra La sangre fría, que es un hito del periodismo literario donde narra un crimen real con un enfoque narrativo que explora la psicología de los personajes involucrados. También tenemos en América Latina autores como Gabriel García Márquez o Julio Cortázar, que nos explican que dentro de su estilo funciona la realidad de elementos con la ficción, en obras como Crónica que de una muerte anunciada, donde se utiliza un periodismo literario para contar historias que reflejan la cultura y la sociedad de Latinoamérica. Dentro del género de opinión, escritos e icónicos, tenemos que dentro del género, que incluye géneros, ya sea ensayos, crónicas y reportajes de fondos. Estos géneros permiten a los escritores expresar sus puntos de vista de manera efectiva y personal, abordando temas complejos desde una perspectiva icónica. Dentro de las obras tenemos Sangre Fría, anteriormente de Truman Capote, que explica no solamente un crimen, sino que explora motivaciones en el contexto social de los criminales, convirtiéndose en un referente del periodismo literario, o El reino de este mundo de Gabriel García Márquez. Aunque es una novela, su estilo y enfoque en la historia de Haití reflejan la influencia del periodismo literario, mostrando cómo la realidad puede ser narrada de manera poética y evocadora. También tenemos Los detectives salvajes de Roberto Baloa, que dentro de su novela incorpora elementos de crónica y reportaje, explorando la vida de poetas en México y la búsqueda de identidad literaria. Y bueno, dentro de la conclusión tenemos que el periodismo literario es un género que no solo informa, sino que también cuenta historias de manera artística y profunda. Su evolución a lo largo de la historia ha permitido que escritores en diversas culturas exploren la realidad a través de ficción, enriqueciendo tanto el periodismo como la literatura. Su relevancia en la comunicación contemporánea sigue siendo significativa, invitando a los lectores a reflexionar sobre el mundo que los rodea y a conectar emocionalmente con las historias que se cuentan. Bueno, eso es toda esta pequeña breve explicación. Esperemos que lo hayas disfrutado. Muchas gracias.